Buenas noches, ¿cómo están? Miren, pues este ejercicio casi nomás es calentamiento y estiramiento final, ya va a estar muy cortito, pero de algún modo nos ayuda a continuar un poquito con el tema de ayer. ¿Se acuerdan que platicábamos cómo el Espíritu de Dios es el que le da al hombre su dignidad, le da su vocación, y cuando el hombre se aleja de Dios va perdiendo pues la dignidad que tenía, y por lo mismo pierde también la misión? Entonces, si nos pegamos demasiado a lo material, nos apartamos de Dios. Por eso tomamos así un texto muy bonito que está en el Eclesiastés. Bueno, el tema se llama: si retiras, Señor, tu espíritu, el hombre muere y vuelve al polvo. Entonces es más o menos continuando con la misma tónica del día de ayer. Y el texto que nos guía es del Eclesiastés, en el capítulo 3. Dice: yo he visto algo más bajo el sol. En lugar del derecho he visto la maldad. En lugar de la justicia he visto la iniquidad. Entonces me dije a mí mismo: Dios juzgará al justo y al malvado, porque allá hay un tiempo para cada cosa y para cada acción. Yo pensé acerca de los hombres: si Dios los prueba, es para que vean que no se distinguen de los animales, porque los hombres y los animales tienen todos la misma suerte. Como mueren unos, mueren también los otros. Todos tienen el mismo aliento vital, y el hombre no es superior a las bestias, porque todo es vanidad. Todos van hacia el mismo lugar. Todo viene del polvo y todo retorna al polvo. ¿Quién sabe si el aliento del hombre sube hacia lo alto y si el aliento del animal baja a lo profundo de la tierra? ¿Quién lo conoce? Bueno, es una reflexión que hace pues algún sabio del Antiguo Testamento, y nos lo presenta como una reflexión. Y cuando yo leía ese texto, pues que estaba preparando estos ejercicios, me quedaba como esa sensación: si esta fuera la realidad del hombre, si todo hubiera quedado en el acaso, si todo fuera fruto del destino, sería una realidad insoportable. Si la muerte del ser humano fuera el final de todo, ¿para qué sirvió tanto crecimiento, o tanta espiritualidad, o tanto apegarse a la justicia de los que se pegan? Pues sería casi como una tragedia. La muerte vendría a ser una completa destrucción, como dice el libro de la sabiduría también. Los insensatos pensaban equivocadamente y decían: no hay Dios, haciéndose la ilusión de que su culpa no fuera descubierta ni aborrecida. Pero la suerte del hombre no es nada más eso, porque ya habíamos escuchado pues en el primer momento que si Dios le da al hombre la misión de trascender, de llegar hacia Él, la naturaleza humana no fue creada para quedarse en el polvo, como sucede con los mismos animales y como le va a suceder a nuestro cuerpo, porque la parte material pues regresará a lo material, pero la parte espiritual regresará al que la hizo. Entonces somos de Dios. Y decía San Gregorio Nacianceno, dice que la muerte es el primer recurso que Dios encuentra para ponerle fin al pecado. O sea, si se alargara más la vida de los hombres, posiblemente nos hiciéramos más pecadores, porque nos acostumbramos a tener dominio sobre las cosas. Dice: Dios no quiere que se perpetúe el pecado, sino que tenga un fin.
Y si Dios libera al hombre de su realidad terrena, lo posibilita para que se encuentre de frente con su Creador y vuelva a recibir el aliento de vida. Es como una especie de purificación. Los griegos también decían, o veían un poquito esto, los griegos decían que el cuerpo es la cárcel del alma. Y si se fijan, muchas de las religiones orientales tienden a eso, o sea, hay que mortificar el cuerpo, hay que purificarse a través de la meditación, a través del ayuno, de la oración, pues, para mitigar de algún modo los impulsos que tiene la persona, tanto de la posesión de las cosas como del querer eternizarse aquí en la tierra. Entonces, si los griegos lo veían así, como el cuerpo es la cárcel del alma, entonces conviene al hombre morirse para que su alma regrese hacia el Creador. Y como los orientales, pues conviene mortificar el cuerpo o dejarlo que se vaya consumiendo para que nuestro espíritu se eleve. Ellos decían hasta llegar al nirvana, pues hasta llegar a la purificación completa, de manera que nuestro cuerpo no fuera un estorbo, sino solamente un vehículo que nos acerque a la verdad, que nos acerque a la santidad y por lo tanto a la luz. Bueno, ahora la naturaleza humana, por su realidad corpórea, material, y también por la mente que es tan limitada en sí misma, la mente no tendría la capacidad de conocer a Dios, no tendría la capacidad de comprenderlo en todo lo que es, si Dios no le diera ayudas constantes para que el hombre se purifique y al mismo tiempo se eleve. Por eso, una de las características del hombre cuando está lejos de Dios y que está empujado por el demonio, se acerca mucho a la idolatría, al egoísmo, al error, a la mentira. Y se acostumbra a vivir de esa manera que le parece bien. Y hasta hemos acuñado frases, yo pienso que en todos los países. Un día veía una película hace mucho tiempo, una película argentina que se llama 12 reinas, y ellos expresan así en una frase, dicen que un argentino se levanta con la idea de robar a otro argentino. Ellos tienen, bueno, así lo decía en esa película. Y sí, se ve que todos tratan de hacer trucos para no pagar lo que es en las tiendas o para desfalcar a alguna otra persona o algún negocio y pues querer salirse con la suya. Y con nosotros se acuñó una frase también muy presente en muchos lugares que decimos: el que no es tranza. ¿Verdad que todo el mundo conoce esa frase? Y eso de alguna manera quiere justificar acciones que están basadas o en la idolatría, en el egoísmo, el error o la mentira, y nos alejan de nuestra misión principal, que es llegar a Dios, de forma que pues lo disfrazamos de en muchas frases. Si a alguien no le gusta trabajar tanto y dice, no, pues es que mi patrón hace como que me paga, pues yo hago como que trabajo. Pues no me pagan lo suficiente, yo me voy a cobrar a lo chino. Fíjense, todo está basado en la injusticia, de alguna manera, en una forma así robinhoodesca. Si no, yo voy a robar al rico para dárselo a los pobres, y como yo estoy pobre, pues yo me lo quedo. O sea, de algún modo aprovechar una cierta posición o una idea que lo vemos en muchos lugares. A veces, vamos a decir, los recursos que tiene el Estado mexicano son grandísimos, y lo que se dispone como recursos federales para ayuda del pueblo
en apoyos a la ganadería, a la agricultura, al comercio, a las madres, ¿cómo se le llama ahora? Hay un apoyo para las madres luchonas, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, madres solteras, pero tiene jefas de familia, o sea, hay muchos apoyos que todo el tiempo se han dado, no crean que es algo nuevo, todo el tiempo ha existido ese tipo de apoyos y todo el tiempo ha existido un montón de tranzas. Por ejemplo, yo todavía me acuerdo, hace muchos años existía una aseguradora nacional como para la agricultura y la ganadería, de manera que daban un apoyo, algo parecido al Procampo, pero era anterior, y estaba manejado por Banrural, y había una aseguradora nacional que estaba al pendiente de todo eso. Entonces, Banrural daba el apoyo, y el que recibía el apoyo para comprar, por ejemplo, vientres de vacunos o de bovinos, no sé, de lo que fuera, son lo mismo, ¿verdad? De borregas, lo que sea, pues, no las compraba y se gastaba el dinero en otra cosa. Entonces, cuando venía el supervisor, decían, mire, y le soltaban por acá un billete, y él decía, no, pues se murieron todos, hubo una fiebre carbonosa y se murió todo el ganado, y daba por pérdida total, de manera que ya entraba esa cédula o ese pues era el supervisor, daba ahí pues la indicación, se perdió todo. O sí se sembró, aquí están las fotografías de donde se sembró, pero también no, la avena no creció, no llovió, no hubo maíz, ni modo, fue pérdida. Entonces esa persona ya no tenía que pagar pero mucho se movía por acá, por abajo del agua. Todavía lo vemos nosotros, si alguien anda tomando por la calle y lo pesca el alcoholímetro, allá andan por abajo buscando a ver si un compa los puede alivianar, porque deben pagar como 17,000 pesos, ¿no? Pero yo sé de muchos que nomás han pagado 4,000 y le regresan su vehículo y no pasó absolutamente nada. O sea, por acá, por abajo, se mueven muchas cosas. Y eso, pues es una injusticia. Está basado, vuelvo a decir, en la idolatría, el egoísmo, el error, la mentira, la injusticia. ¿Por qué? Porque el ser humano ha sido reducido y se le reintrodujo en la primitiva condición, como la primeritita que fue el polvo de la tierra. Es decir, el momento en el que fue creado y que no había recibido todavía la fuerza de Dios. Ahora, Dios no se va a quedar quieto ante esa realidad, porque Dios no va a dejar que se le pierda la obra máxima de su creación. Y viene la pregunta, ¿cómo reconfigurar al hombre? ¿Cómo volver a darle el espíritu, la fuerza, pues, que lo hace vivir de una manera noble, digna, recta, justa? ¿Cómo hacerle? Esa es la pregunta que deja como abierta San Gregorio Nacianceno. Y aquí es donde viene el momento, pudiéramos decir, central de toda esta reflexión. Dios no va a abandonar al hombre caído. Al contrario, va a preparar un plan que se llama redención. Porque el hombre ya está perdido por sí solo, no va a poder avanzar. Y si no me la creen, revisen todas las culturas, revisen los grandes imperios que ha habido a lo largo de la historia, ¿por qué se han caído? ¿Por qué se han destruido los grandes imperios? Avaricia, se corrompe, porque el poder corrompe. Entonces, llega un momento así en que van creciendo, dominando por aquí, por allá, pero si lo hacen sin justicia, los derrumba, porque yo me pongo de acuerdo con 3, 4 para aplastar a todos aquellos y no me doy cuenta que atrás de mí está otro que me va a aplastar a mí.
¿Se acuerdan de Julio César? Todo lo que hizo para hacer que el imperio romano creciera, y entre él y otros 2 cónsules tenían el dominio del imperio hasta entonces conquistado, y cuando ya estaban a punto de hacer la república y todo eso, le meten un cuchillazo en la espalda y voltea, y está la frase famosa que le dice: tú, Brutus, filius meus, o algo así. Dice: tú, Bruto, hijo mío. El propio hijo de Julio César lo mató. ¿Por qué? Porque quería el poder de su padre, no más. Entonces, a veces sucede eso. Cuando nos estamos aliando con algunas personas supuestamente para crecer, no nos damos cuenta que en la misma injusticia que estamos cometiendo está la raíz de nuestra ruina. Muchos de los imperios, muchas de las familias, muchas de las realidades humanas se van a la ruina precisamente por eso. Y no piensen aquí, bueno, yo sí, tristemente, pues solo me vienen figuras de personas o de familias, pero analicemos qué ha sucedido con las grandes fortunas que llegaron a amasar muchos personajes hasta de nuestra comunidad. No digan nombres, pues. ¿Qué ha sucedido con todo lo que tenían esas familias que eran de un nombre altísimo? ¿Dónde están? Cuando murió el personaje aquel, se empiezan a dividir los bienes, y creo que por ahí dice un dicho, ¿no? Padre millonario, hijo pobre y nieto miserable, algo así, por ahí va. ¿Por qué? Porque al que no le cuesta nada, dilapida absolutamente todo lo que construyó una persona que se esforzó. Y si lo hizo de manera justa, pues a lo mejor duró un poquito más, porque en su justicia también hay verdad y también hay formación a la siguiente generación. Pero si lo hizo de manera injusta, más no vayan a investigar. No, mejor no digo ni un solo nombre, pero fue de un personaje importante de nuestra diócesis. Yo todavía supe, cuando se quiso recuperar la casa de ese personaje, estaba en las manos de una familia que no tenía nada que ver con ellos, y se buscó por un lado y por otro cómo estuvo, y resulta que hay un documento firmado por un descendiente de aquella persona o por un familiar cercano, donde recibió un préstamo, yo pienso que una 50ª parte del valor de lo que valía esa casa. Fue un préstamo así de: oiga, présteme para una cosa rápida. Y como no pagó a tiempo, le embargaron absolutamente todo, aunque no era ni siquiera, no sé, así de 50, era una parte del valor de aquello. Y luego yo me encontré un documento que supuestamente amparaba a aquella familia para haberse quedado con ese predio, donde está la firma de una persona. Y cuando se casó, en el acta de matrimonio dice: no firma porque no sabe firmar. Y en el documento con el que le quitaron toda la propiedad, ahí está la firma de aquella persona. Y hay otros documentos, tanto civiles como eclesiásticos, que dicen: no firma porque no sabe firmar. Así. Entonces, ¿cuántas injusticias de esas creen que existan entre nuestras comunidades o familias o todo eso? Y era la casa de San Mateo Correa, bueno. Y no se pudo recuperar, ni modo, porque firmó una persona que no sabía firmar. Si Dios creó al hombre a imagen de su propio Hijo, según lo que dice San Ireneo de León, ¿se acuerdan que eso decíamos al principio? Cuando Dios formó al hombre, se imaginó la figura que iba a tener su Hijo. Entonces Dios creó al hombre a imagen de su propio Hijo. Eso decía San Ireneo. Pero en el fondo sabemos que Dios lo creó con la inteligencia, con el amor, con la justicia, con la bondad, con la paz,
que caracterizarían, al Mesías, al Hijo de Dios. Entonces Dios lo creó sobre la imagen de su Hijo y decide presentarle a todos los hombres el diseño original, la figura sobre la que fueron plasmados cada uno de ellos. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para la redención? Encarnar a su propio Hijo, que tome la figura humana para que todos puedan ver el prototipo. Este es el prototipo, Jesús. Sobre él todos deberíamos de ver qué es lo que nos está faltando. Yo, tratando de interpretar eso, nomás que pues estoy muy corrientito para las interpretaciones, les digo que cómo me gustaría comprarle al vendedor de las imágenes así de bulto, más o menos de cuerpo completo de Cristo, que nos vendiera el molde y poderlo poner ahí en la entrada para que antes de entrar cada uno se midiera a ver si del ancho sobre la imagen de Cristo, a tratar de meterse. Si le sobra mucho, pues a la lipo, ni modo. O si les falta mucho, a los tacos, para que alcancemos a dar la figura que debe ser. Y se me hace muy bonita la forma en que la capilla del seminario fue construida. En la entrada principal, que casi nadie entra por ahí, entran por una puerta lateral todo el tiempo, pero en la entrada principal, así, ni siquiera deja pasar, está la pila bautismal. El ingreso a la iglesia es a través de la pila bautismal. Entonces es una figura muy grande. Pero por si acaso, atrasito de la pila bautismal están los confesionarios. Por si alguno de los que ya había sido bautizado no logra pasar porque ya ensució su bautismo, choca contra la pila y lo regresa a un confesionario. Y ahora sí, pues ya puede entrar, ya no por el centro, pero ya puede dar vuelta por las entradas laterales. Entonces, teológicamente es muy bonita esa figura que tiene la capilla del seminario. O entras por la pila bautismal y si ya no cabes, entonces te regresas al confesionario para que puedas entrar. Ese es más o menos el plan que Dios tiene, que cada uno revisáramos toda la figura de Cristo para ver si estamos dando la medida correcta. ¿Sí? Esa es la razón de la encarnación, mostrarnos a cada uno la figura original para que digamos, pues algo me falta o algo me sobra. Digo, en bondad yo creo que nunca nos va a sobrar, ¿verdad? Si nos sobra es en humanidad, en terreno, ¿cómo se le dice? En materialidad. A lo mejor nos hemos pegado demasiado a lo material, entonces hay que quitarnos polvo que se nos fue pegando del camino para volver a dar la figura casi translúcida que llevamos cada uno de nosotros a través del Espíritu de Dios. Entonces, ese es el plan que Dios prepara para el rescate del hombre. ¿Cómo se les hace? ¿Buena cosa? ¿Sí está muy bien? ¿Será suficiente para que el hombre entienda cuál es la figura que debe llevar? ¿Sí será suficiente o no? La encarnación del Hijo de Dios, su persona, su manera de tratar a los otros, su misericordia, el amor constante que va mostrando, ¿será suficiente para enseñarle al ser humano qué es lo que debe hacer? Sí, es suficiente. Porque además ya tenemos memoria, inteligencia y voluntad para poder revisar en esta figura primordial o primigenia exacto, pero acuérdense que la voluntad no nos capacita para hacer el mal. La voluntad es querer el bien. Entonces nosotros no tenemos libertad para hacer lo bueno y lo malo. Nosotros tenemos libertad para hacer el bien y cuando hacemos el mal nos privamos de la libertad original, o sea, ensuciamos nuestra libertad y actuamos con arbitrariedad, ya con injusticia, con egoísmo, con soberbia, con lo que sea, pero ya no hay libertad.
no estamos haciendo uso de la libertad, sino de la arbitrariedad, o sea, de un mal juicio, de una mala comprensión de las cosas que Dios nos ofrece con tanto amor. Entonces, la voluntad siempre tiende al bien. El libre albedrío siempre va a tender al bien, porque la verdad es siempre la bondad es siempre el amor. Entonces ahí no hay vuelta atrás. Una persona que ama no puede dañar, y una persona que ama no puede mentir. Entonces siempre está en una unidad. Esas cosas, la verdad, la unidad y la bondad son una sola cosa, son notas características del ser. Y como Dios es perfecto, a Dios le compete la perfección en el unum verum bonum, dicen los filósofos. La unidad, la verdad y la bondad. Esas son notas características del ser y a Dios se le aplican en grado máximo. Bueno, ahora, fíjense, Cristo, cuando plasmó al hombre, porque el que lo hizo fue Cristo, ahora quiere rescatarlo del pecado, porque Él lo conoce desde dentro, Él entiende el movimiento de cada corazón. Dios no se escandaliza absolutamente de nadie, Dios no se cansa de amar, no, Él siempre va a estar al pendiente de cada uno de sus hijos, porque lo conoce desde dentro. Y además sabe cuál es la figura que debería de tener esa persona, sabe cuáles son sus bondades, sabe cuáles son sus capacidades máximas. Entonces Cristo siempre lo va a estar invitando para que dé lo mejor de sí. Entonces, si Cristo es el que nos va a rescatar, bueno, primero, si Cristo es el que nos hizo con su propia figura, si Cristo es el que nos va a rescatar y Cristo es el que nos va a juzgar al final, ¿cuál miedo deberíamos de tener nosotros? Estamos formados por Él, estamos redimidos por Él, y aparte Él será el juez universal. ¿Cuál es el miedo que deberíamos de tener? Hoy van a escuchar, hoy no toca ese evangelio, pero un día veía una frasecilla que no me puedo acordar bien, a ver si alguien se la sabe y me ayuda. Dice que Dios te va a devolver exactamente todo lo que tú hiciste. Y lo dice, tú sabrás si te debe dar miedo o te debe dar alegría. O sea, Dios te va a devolver todo lo que tú hiciste. Ahí en ti estará si viene el miedo, la preocupación, o viene la confianza y la alegría. Más o menos por ahí va la idea. No es así tal cual, pero ustedes invéntensela porque son más poetas que yo. Entonces, bueno, ese es el momento, dijéramos, central de estos ejercicios. Dios prepara la redención y la prepara de una forma tan bonita que es enviarnos a su propio Hijo para que tengamos la figura prototípica o el prototipo sobre el que fuimos formados cada uno de nosotros y lo podamos contemplar cuantas veces queramos cada uno. ¿Les parece buena la propuesta de Dios? Buenísima, ¿verdad? No hay mejor propuesta. Entonces, si ya habíamos hablado de que todo era irnos hacia lo malo, o hacia la tierra, o quedarnos en la fragilidad, en la temporalidad, no se preocupen, Dios nos va a rescatar y tiene un plan muy bien ordenado que ya lo veremos el día de mañana si Dios nos da licencia. Bueno, vamos a prepararnos, ya vayan estirando como para que no les vaya a dar un calambre después, ¿verdad? Digo, fue un ejercicio cortito, pero de algún modo sí nos prepara para lo que continúa. Vamos a prepararnos para la Santa Misa.